Bueno, hoy estamos de vuelta. Como habíamos dicho, tenemos el placer de compartir esta mañana con el doctor Pedro Luis Castellanos. Él es el superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días a los amigos Freddy, Oscar, Dani y a los amables mi querido profesor, bienvenido. Mire, antes de pasar con el tema que tiene que ver con su responsabilidad oficial, la CISARRIL, le quisiera preguntar, y esto en su condición de epidemiólogo o en su condición de miembro de la comisión de alto nivel que está manejando el COVID-19 designada por el presidente de la República, en su conocimiento médico y en su condición de miembro de esa comisión, ¿pudiera usted hacer alguna proyección de lo que pudiera estar pasando aquí en las próximas 2 semanas, de si ciertamente pudieran darse las condiciones adecuadas, sanitarias, como para que el país esté a la puerta de abrir algunas actividades? Qué interesante que empecemos por allí, porque como creo que todos saben, yo tengo mi formación de epidemiólogo a nivel internacional. Fíjense, la epidemia nuestra, acá, la epidemia nada, no la teórica, sino la real, está ocurriendo en nuestro país. Uno mira las cifras, no las especulaciones, porque a veces hay muchas especulaciones sin bases, sin cifras. Cuando uno analiza las cifras de mortalidad, de casos, de mortalidad por 100.000 habitantes, de mortalidad por cada 100 casos, de mortalidad por cada 100 personas internas, de mortalidad por cada 100 personas en cuidados intensivos. Observa, cuando uno hace eso, observa que la epidemia nuestra, afortunadamente para nosotros, no ha tenido el mismo comportamiento catastrófico que tuvo en algunos países como España, Italia o en algunas ciudades como Nueva York. Hay mucha evidencia ya de que la epidemia nuestra, muy probablemente en las próximas semanas, ya el índice de contagiosidad y de transmisión, que en este momento está más o menos en una meseta, puede comenzar a descender. Nosotros, hay un indicador que es muy difícil de calcular porque es un modelo matemático, pero que es esencial para los epidemiólogos ver cómo se comporta la epidemia, y que es con el nombre de R0 es la contagiosidad teórica de ese agente, de este virus, y RT es la contagiosidad real que está ocurriendo, y eso permite entre la teórica y la real tener una idea de la efectividad de las medidas de prevención y de control que se están aplicando. Pues mire, el RT nuestro ha ido disminuyendo progresivamente y hubo un punto de inflexión que habría que después, con tiempo, buscar la explicación. Pero a partir del 19 de abril aproximadamente, comenzó a cambiar la tendencia de este índice RT, que venía ascendiendo, ahí comenzó a bajar progresivamente, y nosotros estamos teniendo en este momento un índice cercano a 1. Cuando es 1 significa que la epidemia ha comenzado a ascender por su transmisión. La otra cosa importante ver es que nosotros estamos teniendo, por cada 100 casos confirmados positivos, cuántas personas fallecen. Y ese es un indicador de calidad de la atención que están recibiendo, sobre todo las personas que hacen cuadros graves, que es más o menos un 10% del total de personas que se infectan. Nuestro porcentaje de personas fallecidas por cada 100 personas anda alrededor de, momento, estoy buscando la cifra más reciente, andamos alrededor de 4. Nosotros tenemos 4, 4.1, depende del día, por cada 100 personas que se confirman como casos de COVID. Pues
Cuando lo comparamos con Inglaterra, que tiene 15, España, que tiene 10, México, que tiene 9.6, Brasil 6.8, Cuba, que tiene sin lugar a dudas uno de los mejores sistemas de salud del continente, tiene 4, muy parecido al 4.1 nuestro que estamos teniendo. Eso habla muy bien de la atención que están recibiendo los pacientes graves. Y eso tiene mucho que ver, después iremos a eso, con cómo se ha manejado la alianza público-privada en la disponibilidad de servicios para las personas graves. Pero hay otro dato que es todavía más firme, más evidente, y es de cada 100.000 habitantes, ¿cuántas personas han fallecido? Nosotros estamos teniendo por cada 100.000 habitantes alrededor de 2.5, puede ser que vamos a llegar alrededor de 3 en las próximas semanas, por cada 1.000 habitantes. Pero Italia tiene 4.9, Inglaterra tiene, Italia tiene 49, Gran Bretaña, Inglaterra tiene 45, Estados Unidos tiene 22, Alemania tiene 84, Panamá, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo esto? En primer lugar, está diciendo que nuestro sistema de salud no ha colapsado. O sea, esta tragedia que ocurrió en Nueva York, que ocurrió en España, que ocurrió en Italia, que llegó un momento que había que decidir a quién dejar morir, porque no había suficiente capacidad para atender la demanda por los pacientes graves. Eso, por cierto, que eso tiene que ser decisiones tremendamente dolorosas para cualquier médico, y yo realmente no quisiera verme en los zapatos de los compañeros que tuvieron que tomar ese tipo de decisiones. Pues a nosotros no nos ha ocurrido eso. Nunca hemos tenido más demanda y necesidad de pacientes en UCI, cuidados intensivos, o de internamiento o de aislamiento, que la capacidad que desarrollamos, la oferta de camas de aislamiento o de camas de internamiento o de camas en unidades de cuidados intensivos. Hubo un momento que tuvimos una crisis con los ventiladores, pero fue superada afortunadamente relativamente rápido. ¿Qué está diciendo eso? Que hemos logrado contener la transmisión en la comunidad a un límite que es manejable. O sea que no hemos tenido esa avalancha concentrada en pocos días de miles de pacientes graves demandando atención especializada y de alta tecnología. Todo eso, ¿qué es lo que está diciendo? Que hemos logrado como país. Yo insisto que es como país, no solamente es lo que hemos hecho como gobierno, porque hay que reconocer el esfuerzo de muchos otros sectores que han aportado al control de esta epidemia. Quiere decir que hemos logrado manejar la epidemia, de manera que la hemos mantenido dentro de los límites que nuestro sistema de salud tiene capacidad para responder en el manejo de los casos graves. Quiere decir entonces que hay que reconocer, y a mí me gusta hacerlo, en primer lugar a la población. Fíjense que las noticias suelen destacar los que no cumplen con las medidas de aislamiento, pero cada vez que se ha hecho un estudio, el 90% o más de la población está cumpliendo disciplinadamente con las medidas de aislamiento y de distanciamiento social. Eso ha tenido ese impacto de reducir el índice de transmisibilidad y de contagiosidad en la epidemia. Pero también hay que reconocer al equipo de epidemiología, que en la calle, casa por casa, trabajando con la gente, ha logrado mantener esa curva a ese nivel, digamos, de manejable. Y a los equipos médicos y de enfermería de nuestro servicio. Todos sabemos las limitaciones de nuestro sistema de salud, tanto público como privado. Y es con ese sistema de salud que teníamos que responder. No íbamos a crear en 2 días un nuevo sistema de salud. Pero fíjense ustedes las cifras que estamos teniendo de mortalidad, que muestra que nuestro personal médico y de enfermería fue aprendiendo muy rápido cómo manejar los casos.
Y estamos hablando de una enfermedad que no tiene un tratamiento mágico. Decir que si se pone este medicamento se va a curar. Y además una enfermedad que se comporta casi diferente en cada paciente. No es solo un problema respiratorio, es un problema de coagulación vascular, es un problema cardíaco, es un problema renal, etcétera, etcétera. Pues nuestros médicos y enfermeras han aprendido a manejar. ¿Qué puede pasar Doctor, en semanas? Lo más probable, sí. sí, lo más probable que ocurra, Dani, es que nuestro índice de transmisibilidad, nuestro índice R7, nuestro índice de transmisión va a seguir descendiendo lentamente. Y vamos a poder convivir con el COVID, porque vamos a tener que aprender que el COVID va a estar por varios meses entre nosotros, quién sabe si más. Pero podemos convivir con él si logramos hacer tres cosas. Uno, seguir buscando los casos positivos y aislarlos. Tienen que estar aislados. Segundo, que las personas de alto riesgo, de alta vulnerabilidad, los que son enfermos crónicos, los que tienen enfermedades descontroladas, que son debilitantes, los que han recibido radioterapia, quimioterapia, etcétera, esas personas van a tener que mantenerse en su casa, aisladas en su casa, mientras haya transmisión del virus. Pero el resto de la población, que es más casi el 90% de la población, va a poder progresivamente ir retornando a su lugar de trabajo y a su vida social habitual, siempre que esa población cumpla con las medidas de prevención y de protección individual. Mantener una distancia en el puesto de trabajo entre un compañero y otro, usar la mascarilla cuando hay contacto cercano, lavarse las manos permanentemente con la técnica adecuada, desinfectar el lugar de trabajo varias veces al día con cloro, etcétera. Son cosas muy sencillas que se pueden hacer y progresivamente ir abriendo. Yo creo que en 2-3 semanas podríamos estar en condiciones de poder ir abriendo distintos sectores productivos sin que necesariamente se nos produzca un rebote en el número de casos y el número de fallecidos, porque ya hemos aprendido como población a manejar la situación. Doctor, la CISARRIL, ¿qué hace en medio de este esquema? ¿Qué papel está jugando la CISARRIL? Sí, a nosotros es bueno decir, porque también a veces hay personas que dicen lo contrario, probablemente por falta de información, que a fines de febrero, antes de que ocurriera el primer caso, que fue el 1 de marzo, ustedes recuerdan, señor italiano, que por cierto costó mucho para que terminara de hacerse negativo, y fue reciente. Parece que su virus estaba enamorado del país, no quería irse. No es raro, aquí mucha gente que viene se enamora de nuestro país, quiere volver. Bueno, el 1 de marzo fue el primer caso y a finales de febrero ya contábamos con un plan estratégico que tenía los lineamientos generales de qué teníamos que hacer para controlar la epidemia y para mitigar el impacto económico sobre las familias y las personas. Ahí, ustedes saben, hay una serie de medidas de mitigación, tanto a las empresas como a los empleados, fase 1, iniciativa fase 2, y hay todo un conjunto de iniciativas, entre ellas quédate en casa, etcétera, para las personas que no son empleados formales. Y esas medidas de mitigación ya eran parte de ese plan estratégico. A veces no se ve, pero en Italia asaltaron supermercados. En Nueva York, hace 2 semanas, una manifestación de 12 cuadras de gente pidiendo comida en la calle. Eso no nos ha ocurrido a nosotros. Nosotros tuvimos tiempo de organizar la respuesta en el campo económico de manera que pudiéramos paliar cualquiera de estas cosas con alimentos y con recursos. Pero en el campo de salud, que es donde más tenemos nuestras responsabilidades,
a nosotros nos correspondía, por un lado, el contribuir a que la atención médica privada no se cerrara. Ustedes saben que al principio se cerró la atención médica privada, incluso algunas clínicas emitieron comunicados públicos diciendo que no podían aceptar, admitir pacientes de COVID, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logró eso? Bueno, primero dialogando. Esto es lo más importante que hemos logrado, mantener un diálogo permanente con los prestadores de servicios de salud y con las administradoras de riesgos laborales para que todas las medidas vayan surgiendo por consenso, de manera que se cumplan. Bueno, lo primero que se logró fue que el sistema de seguridad social cubre el costo de toda la prueba de PCR, sean las personas afiliadas o no al sistema de seguridad social. Y eso ha sido muy importante porque muchas personas no podían pagar los 4.500 pesos que cuesta a nivel privado y el Laboratorio Nacional Público estaba abarrotado de demanda para cubrirla. Luego se logró, por un acuerdo entre las ARS y Andeclip y otros prestadores de servicios de salud, otras clínicas grandes, una temporal de tarifa por internamiento por cada día del paciente, lo cual mejoraba la situación de las clínicas, pero también de tarifa para los médicos que atienden directamente a los pacientes, con lo cual de cierta forma se estimulaba, se le daba un reconocimiento a este personal. Y una contribución para los equipos de protección personal que tienen que usar los médicos, las enfermeras, los trabajadores internos de las clínicas. Con esto se fueron reabriendo progresivamente la gran mayoría de las clínicas privadas, y la suma entonces de lo privado con lo público, tema público de salud y el sistema privado, ha permitido lo que antes les dije, que la oferta ha estado por encima de la demanda, sobre todo en los niveles más especializados, los pacientes más graves. Bueno, la otra cosa que hemos conseguido, que trabajando juntos todos en el sistema de salud, de seguridad social en salud, es un acuerdo que se está firmando ayer y hoy, de manera que las administradoras de riesgos de salud privada, no menciono a SENASA, porque SENASA tiene con el sistema público unas relaciones especiales, son públicos los dos, pero las privadas no estaban pagando a los hospitales y al Laboratorio Nacional los servicios que estaban brindando a personas afiliadas en el régimen contributivo. Pues también por acuerdo, por diálogo, se ha logrado que a partir de la firma de este convenio, las ARS privadas también empezarán a pagar y a reconocer las atenciones que el sistema público brinda a los afiliados en el régimen contributivo. También se consiguió que no cobrara copagos a los pacientes internados por COVID. Lo están cubriendo las ARS, esos copagos, y en cuidados intensivos, que es otra, y te lo doy como primicia, esto todavía no se ha publicado, es probable que entre hoy y mañana se publique. También conseguimos a través del diálogo y del esfuerzo conjunto de todos los actores que los gastos de cuidado intensivo, cuando sobrepasan la cobertura del 1.000.000 que tienen los pacientes, van a ser cubiertos también por el sistema de seguridad social para que las familias no tengan que pagar ese sobrepago. Ustedes saben que es 1.000.000 por año y por persona, pero también hay personas que tienen otros problemas de salud y que han consumido parte de ese 1.000.000. Si por desgracia también les ocurre un caso grave de COVID, a veces lo que le queda son 300.000 pesos, 200.000 pesos, y muy rápidamente tienen que empezar a pagar su presupuesto familiar. Bueno, también lo va a cubrir el sistema de seguridad social. Si ustedes se fijan, el esfuerzo ha estado en garantizar que la ciudadanía tenga acceso a los servicios
en las condiciones más parecidas a lo normal posible y además en que los prestadores de servicios de salud públicos y privados pues tuvieran un mejor financiamiento para que pudieran ofertar sus servicios a la ciudadanía sin tener que estar subiendo y cobrándole copagos adicionales que en estas circunstancias las familias no podrían cubrir. Esa es una gran noticia. Vienen otras sorpresas. Ajá. ¿Cuál es? No, esa no la voy a decir por ahora. Porque si la digo, Dani la suelta. Doctor, ¿algún efecto de estas medidas en las finanzas de las ARS se ha medido? Si, es interesante, muy interesante, porque todo eso se ha hecho sin aumentar un centavo en lo que se asigna a las ARS, lo que saben que se llama el per cápita, en el per cápita que se paga por la tesorería de la Seguridad Social a las ARS. Ese per cápita ha continuado siendo el mismo y todo lo que se ha logrado ha sido y acá voy a hacer algo que ustedes saben que yo no hago frecuentemente, que es un reconocimiento a la disposición de colaboración y de contribución que han tenido las ARS, tanto públicas como privadas, y también los prestadores de servicios de salud, que siempre ambos, tanto los prestadores de servicios como las ARS, estamos acostumbrados a que reciban leña. Bueno, pues hay que reconocer que han hecho un esfuerzo en medio de la epidemia por colaborar, por contribuir a ser parte de la solución, no parte de los problemas. Sin aumentar, ¿cómo se ha comportado esas finanzas? Nosotros justamente estamos haciendo un estudio en este momento y le podríamos dar después los datos en particular. Pero ha habido dos cosas que han afectado las finanzas. Una es la disminución de los afiliados. Hay alrededor de 800.000 personas que han sido cesados temporalmente o definitivamente de su puesto de trabajo. Y un número importante de esas personas, alrededor de 450.000, no dejaron de cotizar al sistema. Eso bajó los ingresos del sistema en el mes de el mes de abril, en comparación con lo que eran los ingresos a febrero, antes de la epidemia. Por otro lado, las ARS han incrementado sus egresos, por lo que les he dicho, porque están cubriendo los copagos, porque se va a cubrir el cuidado intensivo, se están pagando las pruebas. Pero no creemos que haya un impacto de riesgo, de vulnerabilidad para la sostenibilidad financiera del sistema. Por lo menos no todavía. Una pena. Otras están disminuyendo. Perdón,